Hoy te platicaré del Lamborghini de una alcaldesa, de un alcalde que está bajo investigación y que lleva 15 días sin aparecerse en la presidencia municipal, y de la oleada de restos encontrados en calles de Zacatecas. Bienvenidos al Caporal del 18 de mayo, comenzamos. Un McLaren 720, valuado en 6 millones de pesos, fue videograbado chocado contra el muro de contención en la autopista México-Toluca. No se sabe mucho de este accidente, pero sí se sabe que ocurrió en la primera quincena de mayo. Alrededor de este vehículo chocado se observa a varias personas, una de las cuales está hablando por teléfono. Además, a un costado de este auto están estacionados otro McLaren, un Porsche 911 y un BMW M3 Competition. Quiero que veas esta fotografía y me escribas en los comentarios de qué alcalde o alcaldesa crees que es este Lamborghini Hurricane con valor superior a los 7 millones de pesos. O dime, ¿de qué partido político crees que sea su dueño? Ponle pausa a este video y escribe. Y ahora sí, te cuento. Este Lamborghini está circulando en el municipio de Moroleón, en Guanajuato. Pertenece a la alcaldesa Alma Denise Sánchez Barragán, del partido Movimiento Ciudadano. Se trata de la primera mujer que gobierna Moroleón. Al respecto, sobre este vehículo, la alcaldesa ha respondido al medio AM de Guanajuato que, en efecto, es suyo, que su familia ha vivido de pertenecer al sector empresarial, en específico al sector textil, lo que le ha permitido, tanto a ella como a su familia, comprar vehículos de alta gama. Alma Denise Sánchez Barragán es hija de Alma Rosa Barragán Santiago, quien era la candidata a alcaldesa originalmente, pero fue asesinada en un mitin el pasado 25 de mayo del año pasado, de tal forma que fue relevada por su hija, quien ganó la elección. Hola, ¿cómo están? Hoy estoy aquí para hacerles saber que mi candidatura fue aprobada sustituyendo a la de mi madre. Hoy, en este momento, son varios los sentimientos que tengo. Es miedo, es enojo, es dolor, es tristeza, es mucha impotencia. Y hablando de vehículos, quiero que veas esta camioneta Mercedes-Benz mientras te cuento su historia. Este martes 17 de mayo, en Colotlán, Jalisco, un policía estatal estaba en su día de descanso, viajaba en su vehículo acompañado por su hija y por su cuñado, cuando se le cerró esta camioneta y otra camioneta blanca. De estos vehículos bajaron hombres armados y obligaron al policía y a su cuñado a subirse a esta camioneta negra que ves en pantalla, obviamente antes del accidente. Mientras que a la hija del policía pues la dejaron allí, abandonada. Se llevaron a los adultos secuestrados, pero en el camino iban forcejeando, cuando se escapó un disparo que descontroló al conductor. Las autoridades no han informado a quién se le escapó este disparo. Esta camioneta entonces, debido a que el conductor se perdió el control del vehículo, la camioneta salió del camino y volcó, dio varias vueltas. Los dos presuntos secuestradores murieron en el lugar y los dos secuestrados resultaron heridos. Del otro vehículo y de sus ocupantes ya no se supo nada. Lo cierto es que se trató de un secuestro frustrado. Con un nuevo decreto, el gobierno federal quiere que los automovilistas le bajen la velocidad. Y hablando justo de altas velocidades y de vehículos, este martes 17 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en donde el gobierno federal le da a los congresos locales toda la pauta para que la analicen, la aprueben y, de ser el caso, ajusten sus leyes para que coincidan con esta propuesta. Esta ley establece lo que te muestro ahora. A nivel nacional, en una calle, un auto deberá conducir como máximo a 30 kilómetros por hora. En una vía privada podrá manejar a
50 kilómetros por hora máximo. En carriles centrales y vías de acceso controlado a 80 kilómetros por hora. Y en carretera como máximo a 110 kilómetros por hora. El gobierno federal le dio 180 días hábiles a los congresos locales para que analicen, aprueben y finalmente entre en vigor esta ley en todo el país. ¿Y cómo va el caso Devani? El padre de la joven, Mario Escobar, ha anunciado que el próximo jueves, es decir, mañana, va a ofrecer una conferencia de prensa en la que va a hablar sobre lo que encontró tras revisar las nuevas grabaciones de cámaras de seguridad de la zona en donde fue encontrada Devani. Dijo que encontró, cito textual, muchas cosas. Sin embargo, dijo que por el momento no puede adelantar nada. ¿Videos que ha visto le han arrojado algo? Sí, muchas cosas, muchas cosas, pero no puedo adelantar. El municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, sigue dando de qué hablar. Mucho te he platicado del morenista Eduardo Gataz Báez, el alcalde de Ciudad Victoria, acusado de recibir una camioneta blindada de más de 4 millones de pesos de un empresario guachicolero, quien por cierto fue ejecutado el año pasado en Nuevo León, acusado también de la compra de una casa de más de 11 millones de pesos el año pasado, también acusado de gastar 6.6 millones de pesos en 2 meses el año pasado, todo sin poder acreditar la procedencia de ese dinero. El fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez, asegura que el alcalde está bajo investigación y que no se ha presentado a declarar en las 2 ocasiones que lo han citado. De hecho, el alcalde suma más de 15 días sin presentarse al Palacio Municipal ni aparecer en actos públicos. Participa en las sesiones de cabildo vía Zoom. Bueno, esto es el contexto. ¿Qué ha ocurrido ahora? El pasado 5 de mayo, a las inmediaciones del Palacio Municipal llegó un policía de investigación. Cuando guardias y personal de ayudantía del ayuntamiento abordó al policía de investigación, lo sometió y, según se acusa, lo desapareció. A la fecha, no se sabe nada de este agente. En automático, días después, también desapareció, entre comillas, esto pareciera de manera voluntaria, el secretario de ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, quien por cierto, Hugo Reséndez, fue una de las 3 referencias que puso el alcalde para la compra de esa casa de 11 millones de pesos. Como no ha aparecido ni el policía privado de la libertad, ni el secretario, quien está en calidad de desaparecido, el alcalde separó hace unas horas a su aval, a su secretario del ayuntamiento, y nombró a uno nuevo. Lo que verás a continuación son declaraciones de ese secretario del ayuntamiento, entonces secretario del ayuntamiento, ahora removido, sobre la desaparición de ese agente de investigación en 2 momentos distintos. Primero, recientemente ocurrido el hecho, y después, una semana después, y también con versiones que no coinciden. Y bueno, pues hace unos momentos se tuvo el reporte de una alerta sobre una denuncia de personas que andaban aquí merodeando por la presidencia municipal, que presuntamente estaban armadas. Esto lo detectó pues, la Guardia del Palacio y se implementó ahí un operativo para hacer la certeza de que efectivamente las personas estuvieran armadas. Se acercaron a dialogar con ellas y bueno, pues sí, efectivamente sí eran personas que estaban armadas y que bueno, pues que a la hora de detenérseles resultó que eran policías estatales de investigación. Y es verdad, es que a la persona con la que se dio el incidente la semana pasada fue una persona que se identificó como alumno o perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una persona que dijo venir a hacer un trabajo de la universidad y que resultó estar armada. El pasado lunes 16 de mayo te platiqué del hallazgo de restos humanos en varias partes de Zacatecas, en Zacatecas capital, y cómo los encontrados el pasado viernes 13 fueron hallados en hieleras. Te muestro imagen de aspectos de este hallazgo. Fueron encontrados estos restos junto a mensajes intimidatorios, cuyo contenido no revelé, no te quise compartir por cuestiones éticas,
No acostumbro compartir contenidos de esos mensajes intimidatorios de los grupos delictivos, principalmente para no servir de vocero y porque muchas veces se carece de interés periodístico sobre lo que allí se dice. Pero en esta ocasión, a 5 días de ese hecho, el mensaje ha cobrado relevancia y te lo muestro ahora. Estás viendo en pantalla, entiendo que espero que comprendas la edición de la imagen. He tenido que borrar cosas que no es lo que quiero compartir. Esto es foto parte de la hielera y sabes que hay al interior. Resulta que a este martes 16 de mayo, Zacatecas sumaba 5 días consecutivos con restos encontrados en la vía pública. Las del viernes, del mensaje, que también estos mensajes han sido reiterados, han aparecido en otros días, la del viernes, sábado, domingo, lunes y martes. El viernes 13 fueron encontrados restos de 2 personas en el fraccionamiento Colinas del Padre, en Zacatecas capital. Fueron hallados también 6 cuerpos en diferentes lugares, en diferentes momentos, también en la capital. Y fueron encontrados restos de 2 personas en Fresnillo. El sábado 14, al menos un torso envuelto en una cobija fue encontrado en la segunda sección de Colinas del Padre, en Zacatecas capital. Hubo reporte de un enfrentamiento en Guadalupe y un baleado en Fresnillo. El domingo 15, 2 cuerpos fueron encontrados en la sección de Colinas del Padre. También hubo registros de varios enfrentamientos. Lunes 16, restos en bolsas y hieleras en la colonia Díaz Ordaz y 2 cuerpos en distintos puntos de la carretera federal número 23. Martes 17, el 5.º día con hallazgos de restos, el 5.º día consecutivos, ahora en la comunidad de la India. Quiero aclarar algo. Si te he mostrado el mensaje, no es para creerle al pie de la letra, sino para hacer evidente que algo está sucediendo en Zacatecas. Sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo Marín, dijo que estos mensajes solamente buscan generar incertidumbre entre la población, por lo que no los considera relevantes y que no los deberíamos los ciudadanos considerarlos, prestarle importancia. Y haciéndole caso, dejando de lado los mensajes, lo que nos queda es un Zacatecas azotado por la inseguridad y unas autoridades evidentemente rebasadas. Ante todo esto, el secretario de Seguridad Pública Estatal inició este martes 17 de mayo las conferencias semanales para informar sobre la seguridad en el estado. Todo a petición del gobernador, el morenista David Monreal. Te muestro en pantalla justo un video que han compartido a modo de resumen de esa conferencia de hace 24 horas del secretario de Seguridad de Zacatecas, en donde solamente, como puedes notar, fueron compartidas cifras alegres, pero no fue abordada esta oleada de hallazgos de restos en Zacatecas. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato, 11:30 de la noche, aquí. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.